Hola a todos. Déjame preguntarte esto. ¿A qué le tienes miedo? ¿Miedo a la oscuridad? ¿Tienes miedo de las arañas? Tal vez a estar solo, a perder tu trabajo, a estar enfermo. Quizás algunos de ustedes tienen miedo de perder a un ser querido. Es interesante saber que algunas personas tienen miedo de cosas como la oscuridad o las arañas, y otras personas tienen una perspectiva muy diferente. Algunas personas temen estar a solas mientras que a otras personas les encanta estar solos. Si tomas 12 personas y les presentas cosas aterradoras, todos reaccionarían de manera diferente. Esto en realidad sucedió en la Biblia. 12 hombres fueron enviados a ver un lugar, y 10 de ellos regresaron y tuvieron miedo. Y 2 de ellos tenían una opinión muy diferente. Entonces hoy, quiero ayudarte a pasar del miedo a una vida que vive en la fe en nuestro Dios soberano y que Él nos cuidará. Hoy quiero llevarte al libro de Números capítulo 13. El autor, por supuesto, fue Moisés y su audiencia original era el pueblo de Israel. Ahora, el capítulo 13 de Números comienza con Dios dirigiendo a Moisés a elegir líderes para espiar en la tierra de Canaán. Y Dios le dijo a Moisés en el versículo 2 que espiara la tierra de Canaán que le voy a dar a los hijos de Israel. Ahora, el propósito de la misión era evaluar la tierra. La misión no era determinar su capacidad de poseerla porque eso ya había sido determinado por Dios. El pueblo de Israel estaba en transición de la esclavitud y cambio gubernamental. La transición y el cambio a menudo traen una sensación de inseguridad e inestabilidad. Durante las temporadas de transición las personas son más vulnerables. Las estaciones son temporeras, y las circunstancias pueden mover a las personas desde una perspectiva de fe a una perspectiva de miedo. Entonces los 12 espías dieron su informe de exploración a Moisés, y a la gente después de pasar unos 40 días en la tierra de Canaán. Estos espías no eran hombres comunes, eran líderes en las tribus de sus padres. 10 espías muestran miedo por encima de la fe, y el miedo se difunde entre la gente. El miedo exageró la situación. El miedo creó falsas suposiciones. Los hijos de Israel estaban en este ciclo de fe a temor, refunfuñando y quejándose en medio de ver a Dios moviéndose de maneras sobrenaturales. Dios les estaba dando una tierra que les pertenecía, pero requeriría que los hijos de Israel se movieran hacia adelante en fe. Después de que se dio el informe, los hijos de Israel decidieron ir con el informe incorrecto, debido al miedo, en lugar de elegir responder con fe como Caleb, quien dijo, nosotros deberíamos, por todos los medios, subir y tomar posesión, porque seguramente lo superaremos. Dios quiere que creamos en Él y en su palabra, en medio de nuestras circunstancias. Miedo a lo desconocido hará que las personas elijan lo que es conocido y cómodo, incluso si es opresión sobre libertad. Números 14 en realidad nos dice que los hijos de Israel, después de escuchar el informe y visto todo lo que Dios había hecho con señales y milagros, estaban dispuestos a volver a la esclavitud, en vez de aprender de sus errores, y comenzar a responder a Dios en fe, responden a sus circunstancias por miedo. Número 1. ¿Les pidió Dios que determinaran si podían tomar la tierra? Absolutamente no. De hecho, ¿qué le dijo el Señor a Moisés sobre la tierra de Canaán en el versículo 2? Dijo que se la estaba dando. Ahora en Números capítulo 13 el informe comenzó con algo realmente positivo, pero terminó con algunos aspectos negativos. Lo positivo fue que de la tierra fluía leche y miel, pero lo negativo fue, la tierra tiene gigantes. A veces tratamos de hacer que nuestro miedo suene a sabiduría. Tú sabes que yo solía tener miedo a las montañas rusas y mi miedo, al querer sonar como sabiduría, decía que debemos tener miedo a las montañas rusas. Así es, porque leí en el 1997 que las montañas rusas se salieron de la pista y la gente resultó herida. Por eso, creí que sería sabio si nos manteníamos alejados de las montañas rusas. No, solo estaba asustado. Yo solo estaba tratando de sonar sabio, pero realmente, solo tenía miedo. 10 de los hombres líderes hablaron, en Números, e intentaron hacer lo mismo. Tenían miedo, pero realmente querían sonar sabios. El miedo dice que no podemos. El miedo dice detente, no vayas más lejos. Por ese miedo y por la rebelión del pueblo,
Dios los castigó. Le dijo a Moisés que todos los mayores de 20 años no entrarían en la tierra prometida. En Números capítulos 13 y 14, Caleb y Josué están tratando de dirigir una sesión para animarlos y la gente querían apedrearlos. La fe da un paso adelante y ve lo invisible. La fe dice que con Dios podemos. La fe dice, no tengo que verlo para creerlo. Y en la vida de Caleb y de Josué, su fe les permitió entrar en la tierra prometida. Usted ve, Caleb estaba dispuesto a tomar la posición no popular de hacer lo que Dios le había ordenado. Si quieres ser efectivo cuando vas contra la multitud, debes, número 1, conocer los hechos. Caleb realmente vio la tierra por sí mismo y, número 2, tener la actitud correcta. Caleb confió en la promesa de Dios de darle a Israel la tierra, y luego el número 3, decir claramente lo que crees. Dijo Caleb, ciertamente podemos conquistarla. A veces pienso que somos como los 10 espías. La opinión negativa de 10 hombres causó una gran rebelión entre las personas. Por lo tanto, debemos tener cuidado cuando expresamos nuestras opiniones negativas. Lo que nosotros digamos puede influir mucho en las acciones de aquellos que confían en nosotros para darles un consejo sabio. Podemos trabajar para ser más como los 2 espías, Josué y Caleb. Podemos entender a quién seguimos. Podemos entender quién nos está dando dirección. Estar confiados en el Dios que nos guía y nos dirige. ¿De qué estás asustado? Movámonos del miedo a la fe. Permitamos que Dios nos guíe mientras tomamos nuestras decisiones. No dejes que el miedo nos lleve a pensamientos, actitudes y acciones negativas. ¿No te alegra que Dios todavía esté en control? Incluso cuando tenemos miedo. Pones tu cabeza sobre tu almohada por la noche, y simplemente no puedes dormir porque es difícil en este momento y tienes miedo. Déjame darte ánimo con esto. La próxima vez que recuestes la cabeza sobre la almohada, recuerda que Dios también trabaja el turno de la noche y no tienes que preocuparte. Pon tu fe en Dios y Él te cuidará.